La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Sin duda alguna vamos a tener un tema de mucho interés que tiene que ver con obras estratégicas, especialmente para la viabilidad que necesita el tránsito por el Gran San Salvador. Sobre todo porque se trata de obras y mega obras que, si bien es cierto, han recibido serias críticas por la diversidad de calles intervenidas por el Ministerio de Obras Públicas en forma simultánea. Hay que reconocer que estas obras se traducen, una vez ya concluidas, en uno de los verdaderos, digamos, facilitadores de ese tránsito que se requiere. De todos es sabido que los trabajos, desde luego, pues han generado una serie de inconformidades por el tráfico pesado, sobre todo en horas picos. Sin embargo, debemos reconocer que se trata de desarrollo vial para el país. Ayer, por cierto, fue inaugurado el paso a desnivel del Boulevard del Ejército, y se espera que en pocos días, por cierto, comience ya a funcionar, aunque por un corto recorrido, los famosos buses articulados, los cuales darán vida a el Citrán. Así es que desde ese punto de vista vamos a hablar hoy con el ministro de Obras Públicas sobre este tipo de, digamos, de estrategia de desarrollo vial, así como también otras que vienen por delante, y sobre todo qué se va a hacer para poder entender qué tan estratégico es que los proyectos coincidan en su mismo periodo de ejecución, complicando recorridos que no solo afectan desde luego el estado anímico de las personas, sino que también en paralizar, como dicen algunos, o afectar las actividades económicas en el entorno. ¿Cómo el Ministerio o el Ministro de Obras Públicas visualiza ese tipo de situación? Esos y otros temas también de país estratégicos, con el responsable de la Comisión Técnica también del área de transición con el nuevo gobierno. Así es que vamos a hablar de esos y otros aspectos elementales esta mañana. Acompáñenme. La movilidad de la población y la movilidad de la cadena de suministros, Ernesto, es fundamental para acelerar el desarrollo del país, para imprimirle velocidad al crecimiento económico y para imprimirle profundidad al crecimiento económico. ¿Qué tan estratégico, ministro, ha sido implementar estas obras al mismo tiempo? Y le hago esta pregunta porque esto generó y sigue generando, digamos, mucha inconformidad en las personas. Oriente de la capital, con el tema del Citrán, la carretera panamericana ingreso por Santa Tecla, Apopa de igual manera. ¿No es esto de alguna manera, digamos, qué tan atinada es esa decisión? Hago esta reflexión por las consecuencias que esto trae, no solo por el estrés de la persona, sino que también por el impacto económico. ¿No tiene prioridad la carretera panamericana, la de Sonsonate a Cajutla, como salió la crítica recientemente en el periódico, que por qué no se le da atención a estas y por qué a estas que no? No, es que es muy simple. Si nosotros recibimos 1.130 kilómetros acabados, entonces ¿por qué no se le da a todo solución? Porque eso requería más de 350 millones de dólares. Y no los tiene el país. No los tiene el Fovial. Entonces quiero decirle que... ¿Qué hace el Fovial? ¿Qué hace el Fovial con los 20 centavos que pagamos usted, que paga yo, que pagamos todo, perdón? Eso que usted está viendo, la carretera de Los Chorros, eso hace el Fovial ahora. La nueva autopista Santa Tecla, eso hace el Fovial ahora. El paso a doble nivel de ayer, eso hace el Fovial ahora. La ampliación a cuatro carriles de la entrada de la Panamericana a San Miguel, eso hace el Fovial ahora. El rescate de la ruta militar, o sea, de San Miguel hacia Honduras, eso hace el Fovial ahora. Acuso al Fovial que de cada $100 que recibe, solo 3 van para su propia operación. 97 van enteramente para estas obras. Para inversión en obras. Cuando la burocracia no se reparte de a gordo, entonces se pueden hacer estas obras. Nosotros no podíamos hacer un recarpeteo y después deshacer eso porque iba a pasar ese tramo. Eso queda listo para que se modelen ahí los carriles segregados del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana. O sea, esto forma parte de toda una estrategia. ¿Qué se busca con todo esto?
viabilizar el tráfico, sabiendo que también otro de los más grandes problemas que tiene el país es la sobrepoblación vehicular. Por eso le hice la pregunta, ¿qué se busca con todo esto? Bueno, mire, el problema es complejo. A problemas complejos no hay soluciones simplistas. Los problemas complejos exigen siempre soluciones integrales y soluciones estratégicas. Hay otra medida que el país tiene que estudiar. ¿Horarios escalonados? Exacto. La posibilidad de horarios escalonados y ordenados y a su vez consensados entre el Estado y el sector privado. Los países que han acelerado su desarrollo son aquellos que tienen una movilidad efectiva de su población y una movilidad efectiva de la cadena de suministros. Ya la comunicación vial, que es el concepto técnico que utilizan de carreteras y avenidas, ya colapsó en San Salvador. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Exacto. Pero para ello se requieren de medidas estratégicas, de inversiones como las que se están haciendo. Recordemos que nuestras ciudades no han crecido planificadamente ni ordenadamente. ¿Qué tan acertado es que de la noche a la mañana queramos cambiar esto colapsando completamente? No es de la noche a la mañana. Yo creo que la transformación de la urbe pueden ser 3 gobiernos para hacer todo esto. Cuando hablamos también de el ordenamiento escalonado de los ingresos de todas las actividades de la ciudad, estamos hablando de sistemas que hacen funcionar mejor a las sociedades y a las ciudades. Pero ¿hay alguna solución que tenga y que el ministro le pueda dar al país y a todos los que utilizan el sector de la Chulona como el monumento a la Constitución, donde se arma un tráfico y eso es por todo el aparcamiento a la orilla que hacen de los centros comerciales ahí o de los restaurantes y todo ello? Ese es el problema de ahí. Bueno, ¿puede esta mañana hablarse de esto y decirle vamos a resolver ese problema? Bueno, porque eso es un problema serio ahí. Quiero decir, ahí influye una falta de orden. La Policía Nacional Civil en su división de tránsito tiene un papel crucial. Quiero decirle que yo he puesto muy en alto el esfuerzo, el sacrificio que hacen la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, muy probablemente se requiere el fortalecimiento, la ampliación de esa dirección. Con este nuevo gobierno que asume y de la cual como ministro continúa en el cargo, emplear disposiciones como la que estamos hablando, horarios escalonados, otras ciudades lo han experimentado. Si el sector público está de acuerdo y concerta y hay un acuerdo con el sector privado, eso es el 80% de la solución. Todos entramos a las 8. El público entra a las 8, el privado a veces tiene, pero siempre la mayoría a las 8. Sí, mire, entre 7:30 y 8, 7 y 8 es el... Está colapsado. Es el colapso. Hay que adelantar algunos horarios. ¿Qué es lo que podemos, digamos, o cómo podemos introducir esta nueva faceta dentro más pragmática, digo. Más pragmática. Digo pragmática en el sentido yo prefiero de decir, que el FMLN se vuelca directamente a estar dentro de la que es la estructura de mando del gobierno. Yo prefiero decir más práctica. Tengo una íntima convicción que adolecemos de otro déficit. Un déficit de pensamiento estratégico, primero, y un déficit de pensamiento y conducta práctica. ¿Y Gerson Martínez en este nuevo gobierno se siente cómodo con esta reasignación de obras públicas o hubiese preferido estar estratégicamente en otra área? Mire, para mí la realización del ser humano es servir y que en ese servicio uno se sienta feliz. ¿Cuánto va a costar el pasaje en el Citrán? Esa es una de las grandes interrogantes que se mueve y se preguntan muchos. La Secretaría Técnica ha tenido en estudio y me comunicaron que lo iban a someter también a discusión en el Gabinete Económico. Entonces no nos han transmitido todavía la tabla definitiva. Lo que sí es claro
es que va a haber un beneficio dirigido a aquellos sectores que más lo necesitan. Se va a crear una tabla tarifaria, digamos. Sí, tabla ciertamente. tarifaria de beneficio, a la población. Será diferenciada, ¿Diferenciada? precisamente buscando algún beneficio. Hay personas, por ejemplo, en el área de Citrams que pagan un solo pasaje. Hay otras que pagan dos. Y hay otras que vienen desde colonias de San Martín, que van al norte de la ciudad o al poniente, que pagan tres. La idea es que aquellos que anteriormente eran más castigados por esto, pues reciban un beneficio. ¿Cuándo opera el Citran? Bueno, ¿Cuándo comienza? Lo que me transmitía el viceministro de Transporte es lo siguiente, es que en los últimos 10 días de mayo se inicia la primera fase. Hay 37 unidades con las que se va a arrancar. Son los buses padrón y buses articulados. El gobierno de Salvador Sánchez Serén, yo creo que el principal compromiso que tiene el nuevo gobierno es iniciar y concluir la siguiente etapa con destino Santa Tecla. Creo que ese es el compromiso principal del nuevo gobierno. Y además, hacer los planes para el siguiente eje, que es el eje Apopa, centro de la ciudad, y el centro de San Salvador hacia San Marcos. ¿Qué hay de aquellos empresarios inconformes con este sistema? ¿Cómo quedan aquellos dueños de autobuses que han estado obviamente utilizando esta ruta y que por consecuencia ahora con esta nueva modalidad no han podido incorporarse al Citran por cuestiones que ya hemos debatido en otras oportunidades? Pero ¿qué va a pasar con todo ello? El gobierno actual instaló una mesa donde se invitó reiteradamente a todas las gremiales del transporte, que son aproximadamente 14, de las cuales fueron permanentes 11, a veces 12, y con ellos se ha trabajado. ¿Hay tiempo para ellos? Digo esto porque los he escuchado a don Gerardo Ramírez, que pertenece a EAS, a don Elizardo Lobo, que también pertenece a EAS, al sector de Acopap, que creo que no se incorporó al proyecto. Tiempo hay, tiempo hay. ¿Los van a incorporar? ¿Podría considerarse entonces eso? Tiempo hay. Lo que hace falta es voluntad, porque esto tiene que ser a los empresarios no los podemos obligar. Es consciente, voluntario y gratuito. Si algunos no participan, lo voy a decir de una manera muy en cristiano, se van a redistribuir las rutas para que el servicio sea más racional. Se va a hacer una redistribución racional del servicio y allí todos tienen oportunidad. El tema de costos operativos no es fácil. Nunca ha sido ¿Va a tener fácil. que subsidiar el Estado este sistema? ¿O cómo va a operativizar? Pues mire, a esta altura del partido le quiero decir que sí. Sí. ¿El Estado va a tener que subsidiar? Sí, solo que hay una gran diferencia. En el pasado, la ciudadanía dio un subsidio de 70 millones promedio, un poco más, un poco menos, con el objetivo, se dijo, de modernizar, de mejorar y todo eso. Se dio el subsidio, pero el sistema no se modernizó. Se prestó el servicio, pero no se modernizó. En todas partes donde se el BRT, este sistema de transporte masivo, en todas partes, en Chile, en cualquier parte, en Brasil, en París, en todo, siempre ha habido un tensionamiento entre el interés privado y el interés público. Lo conozco. El interés público, que es legítimo, de tutelar los intereses de los usuarios, y el interés privado de tener máximas utilidades, que es legítimo. Entonces, son dos intereses legítimos que están tensionados. Entonces, hay que buscar el justo equilibrio. El Estado tiene que tutelar y proteger a los usuarios, sí, pero el Estado también tiene que reconocer que los empresarios tienen el derecho a tener utilidades justas. ¿El Estado no va a percibir ingresos con el Citran? ¿O sigue siendo dueño o solamente concesionario del sistema? No, el objetivo del Estado no es obtener ganancias para el Estado. Nuestra única ganancia
es la comodidad, el mejoramiento del servicio al usuario. Esa es la facultad del Estado. ¿Quién va a subsidiar entonces esa tarifa del estudiante, del minusválido, de la tercera edad, como lo decía usted, ministro? Entonces, la pregunta, ¿quién lo va a subsidiar? Subsidia el Estado. Ah. Eso es claro. El tema de la gloria, el ingreso de norte hacia la capital, ¿no? Sí. Allí se está estudiando si se requiere alguna obra, un paso doble nivel, porque sí, ha aumentado muchísimo el flujo vehicular. San Miguel necesita su paso a doble nivel. Y lo va a tener. Y lo va a tener. Es un compromiso del gobierno de El Salvador, porque allí en el triángulo que se hace entre la Roosevelt, la Panamericana y la Ruta Militar, allí ya hay un diseño. Agradecemos a los muchachos de la Universidad Nacional, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, que trabajaron en el diseño. El Salvador necesita su despegue económico. Hay que imprimirle velocidad al crecimiento, y la movilidad de la población es un factor fundamental. El factor humano es fundamental. La cadena de suministros no es local, es por definición regional, y arranca desde los lugares de producción. Gracias a Raquel Ramírez. Colapsada la circulación en Redondel El Platillo, en Ciudad Merliot. Nos envía esta fotografía. Sí, es parte Exacto. del problema que estamos hablando, ¿no? Sí. Aquí el punto, ¿le entramos o seguimos así? Esa ha sido la famosa, esa es la palabra, digamos, célebre del día, ¿no? La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.